Muy buenos días, Dios los bendiga a todas en esta mañana maravillosa de hoy viernes 22 de agosto del 2025. Una bendición de Dios poder estar a esta hora aquí compartiendo con ustedes la poderosa palabra de Dios. Voy a entrar a las redes sociales para hacer el compartir del link a la gente. Qué bendición tan grande. A ver. Compartir. Gloria a Dios. Compartir grupo 3 en punto, oración extrema, orar es mi pasión. Muy bien. Irina, llamadas. Muy bien, gloria a Dios. Listo. Excelente, excelente, excelente. Ya están en los grupos vámonos a la transmisión. Gloria a Dios. Ok. Muy bien. Alexa, bajar volumen. Alexa, mi auxiliar de alabanza, gloria a Dios. Bueno, vamos aquí a estar unos minutitos, segunditos, esperando la conexión de la gente a esta transmisión de hoy viernes 22 de agosto. Se está acabando agosto, ya empiezan los meses bré y bueno, estamos expectantes porque son meses de bendición, meses de alegría, meses de muchas cosas maravillosas y bueno, es una tremenda bendición poder compartir ya este fin de año. Ya ahorita empieza la música. ¡Llegó septiembre! Qué curioso, ¿verdad? Vamos a saludar aquí. Buenos días a todos. Espacio enter. Muy bien. Ya estamos conectados, ya estamos transmitiendo. Espero empieza la gente ya también a conectarse y podamos entrar en materia en el tema de hoy, un tema muy interesante, el cual creo que vamos a estar hablando mucho durante este mes de septiembre, este final de agosto y principios de septiembre, porque ha sido algo que el Señor ha puesto en mi corazón, muy tremendo y yo creo que viene de parte de Dios. Que ya hay 3 personas conectadas en esta transmisión. Perfecto. Pueden saludar, pueden escribir ahí, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos. Y el tema que vamos a estar trabajando hoy es un tema que se llama advertencias proféticas. Wow, tremendo. Advertencias proféticas. Interesante este tipo de temas porque nos conectan con una realidad constante, una realidad totalmente clara para poder manejar en estos últimos tiempos. Amén. Alexa, silencio. Alexa, habla mucho. Espera para que vayan entrando. Perfecto, vamos a estar aquí esperando. Y si usted, Tatiana Rueda, bienvenida a esta transmisión. Dice buenos días, Dios les bendiga, pastores, qué bendición. Que nos vamos conectando.
Nos vamos conectando, eso está espectacular. Poco a poco nos vamos conectando. ¿A quién más vamos a inquietar? También Osvaldo, mi querido pastor Osvaldo. Antes de ayer estuve hablando de ti con el pastor Jairo Dávila. Estuvimos hablando de ti, qué chévere, viendo los frutos de Dios en este tiempo. Es algo pues muy, muy especial ver en ti el fruto de lo que Dios estuvo haciendo en el ministerio de CIA en su época. Así que no nos podemos quedar callados, denuncie. Así que pues sí, una bendición contar con tu asistencia en las mañanas. Aquí mi querido pastor Osvaldo y tu esposa Tati. Muchas bendiciones para ellos. Rosemary Romero también se conectan esta mañana. Gloria a Dios. Buenos días, pastor Diego. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Pablo. Así es, mi pastor. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Ya ahí la gente va conectándose. Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Es una bendición compartir. Ok, entonces vamos a entrar en materia. El tema advertencias proféticas, sí, porque muchas veces nosotros vivimos en nuestra vida cristiana, vivimos contentos, vivimos felices, y tenemos que entender de que el Señor tiene un acto de exhortación, un acto de amor, un acto de estar pendiente de nosotros, porque a veces creemos, no, Dios está ahí arriba y no pasa nada, Él nos ama, Él nos quiere, y la gracia, y pero tenemos que entender de que Dios también está, en cierta forma, advirtiendo las cosas que han de venir. Por eso el manto profético, hay una discusión sobre los profetas, pero yo no me meto en esa discusión. Yo entiendo que hay formas proféticas en las cuales Dios se manifiesta, buscando que nosotros no nos alejemos del propósito real de nuestra vida. Amén. Y buscando que tampoco tengamos experiencias que aparentemente son muy buenas y muy interesantes, pero el Señor siempre nos advierte. Mateo 24, capítulo 3 y 4, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, porque hay una inquietud curiosa de la gente de conocer de qué se trata, las cosas de las cuales Dios comparte. En este caso el Señor Jesús compartía, y todo el mundo anda como ansioso, y esa ansiedad o esa prevención se puede convertir en algo peligroso en la medida de que no tengamos la capacidad de discernir de dónde proviene la información que estamos recibiendo. Amén. Entonces, le decía, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, ya estaban advirtiendo qué iba a pasar, y le decían al Señor: explícanos tú, Padre, explícanos tú qué va a pasar. Se lo vamos a mi querido Israel Trejo, tiempo sin saber de ti, mi querido Israel. Rubí Lozano se conecta también a esta hora de la mañana. Y mire la respuesta de Jesús. Dice, respondiendo a Jesús les dijo: mira que nadie os engañe. Cuando se genera una expectativa en Dios, en cualquier caso, posición, cuando se genera una expectativa, hay una, se permite como una
vulnerabilidad, esa es la palabra que estaba buscando en mi mente, frente a esos hechos. Muchas cosas están pasando en este tiempo. Entonces la gente va a tener comezón de oír. Ahora la pregunta es: ¿qué estás escuchando? Amén. Y mira, el Señor siempre se manifestó tremendamente, y a través de esas manifestaciones ha habido, porque manifestaciones proféticas ha habido, advertencias proféticas ha habido, muchas, pero tienen un propósito mayor que la expectativa de saber qué va a pasar. ¿Por qué? Porque son llamados al arrepentimiento, son llamados a, espérate, mira, te tengo que advertir, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero necesito que tú entiendas que esto se propicia, lo vamos a Juan Sabatino, llega, Rodallega, y algo está por venir, pero tiene que estar apercibido, y ¿cómo decirles? El motivo de esta enseñanza. La comezón de oír va a estar siempre. El deseo de la gente de estar pendiente de qué está pasando va a haber siempre. Pero así como Jesús les dijo a los discípulos en el Monte de los Olivos, Dios te dice en esta mañana: mira que nadie te engañe. Porque el propósito de las advertencias proféticas es un llamado al arrepentimiento. Si coges por este camino, vas a vivir esto. Si coges por este otro camino, vas a vivir aquello. Saludamos a Elizabeth Daza Cárdenas, que se conecta a esta hora de la mañana. Para que corrijamos el camino en ciertos momentos y mantengamos una actitud obediente constantemente. Ese es el propósito de las advertencias proféticas. Y ahorita vamos a mirar algunos casos de advertencias proféticas que, si no se cumplían, o cuando se cumplieron, cuando esas advertencias produjeron ese fruto, las cosas cambiaron. Porque muchas cosas de nuestra vida pueden cambiar de acuerdo a la verdadera actitud que nosotros mantengamos frente a las cosas. Amén. Ahora, en la iglesia de los últimos tiempos, que es la iglesia que estamos viviendo, por los hechos que estamos observando, y todas las manifestaciones proféticas, pues tenemos que entender que en este tiempo cosas están pasando. Y que en este tiempo se va a incrementar esa falsificación de lo espiritual, de lo divino, buscando que nos desviemos del camino. Y eso hay que estar muy apercibidos. Porque el tema no es solamente voy a la iglesia, alabo al Señor, vivo una vida recta, oro. No es solamente eso. Amén. Porque entonces, cuando las cosas funcionan de manera tan sistemática, empezamos a descuidarnos del discernimiento espiritual que Dios nos dio a nosotros. Amén. Entonces tenemos que empezar esta enseñanza haciéndonos una pregunta clave dentro del proceso. ¿Estamos atentos a la voz de Dios o distraídos con el ruido del mundo? ¿Cómo así, pastor? Claro, Dios está hablando. Estamos en el último tiempo, eso está claro. Bueno, eso está diciendo desde esa época, fíjate, los discípulos preguntándole. Amén. La pregunta es: ¿todo lo espiritual que está frente a nuestros ojos es real de parte de Dios, o es una estrategia del mundo, del enemigo, para que nos distraigamos y nos desenfoquemos de nuestro propósito real? Mira, podemos estar hasta haciendo iglesia, podemos estar hasta levantando una congregación equivocados del camino real que Dios nos está poniendo en nuestras manos. Amén. Es tremendo porque es que si hay una persona con capacidad y habilidad para construir un ambiente, una atmósfera muy, muy, muy parecida a la iglesia real de Dios, y meter mucha gente en ese camino, como ha pasado con muchas historias que conocemos hoy en día, y no son
cientos, son miles, millones de personas que empiezan a distraerse de la realidad, ¿verdad? De la realidad del día a día que Dios nos está poniendo. Entonces, nuestra capacidad de oír la voz de Dios debe aumentarse y crecer. Se lo vamos a ver a Salas, quien se conecta, y a la Bella Rubio también se conecta a esta hora. Bienvenidas a la transmisión. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esas advertencias? ¿Por qué vienen? Mira, no son amenazas. Amén. Eso hay que tenerlo claro. No son amenazas vacías para crear confusión. Son alertas de un padre amoroso. ¿Cómo así? Sí. El Señor nos invita a estar alertas. A estar alertas. Dice, porque nada hará el Señor, Jehová el Señor, sí que revelen su secreto a mis siervos los profetas. Entonces las advertencias están vigentes siempre, y siempre ha habido una forma en la cual Dios nos ha dicho, te estás equivocando del camino. Se lo vamos a Dolly Padilla, quien dice, I am here. ¿Cuál es el propósito de estas advertencias? No caigamos en juicio, no le demos capacidad y rienda suelta a nuestra mente para que empiece a evaluar. Estemos más bien atentos a escuchar la voz de Dios, porque si no vamos a caer en juicio con lo que pensamos nosotros que son las cosas. Ahora, ellas siempre tienen una esperanza, tienen restauración y sobre todo llamados al arrepentimiento. Y vamos a mirar unos ejemplos bíblicos de estas advertencias proféticas que el Señor nos haya. Se lo vamos a Ratamar Rivera, quien se conecta a esta hora de la mañana. Uno de los ejemplos más claros está en Nínive. Jonás y Nínive, una experiencia que todos conocemos y que tenía un propósito. Dios anunció destrucción sobre Nínive por causa del pecado. Pero le digo ahora, mira, necesito que alguien les predique allá, pero y Jonás, no. Ahora, si Jonás hubiera mantenido su posición de no, obviamente la palabra de Dios que se había desatado iba a cumplirse con Nínive. Pero cuando él entendió la revelación de su propósito, entonces, con todas las ayudas que tuvo, logró llegar y empezar a predicar a Cristo. A predicar del Señor en Nínive, lo que trajo un cambio de decisión en Dios. ¿Qué significa eso? Significa de que si Dios nos está enviando advertencias proféticas, nos está diciendo los actos de obediencia que tú hagas frente a lo que te estoy mandando a hacer, van a producir un fruto. Amén. Va a producir un fruto. Entonces, hoy tenemos que entender de que la misión de Dios sobre nuestras vidas tiene un propósito contundente y fuerte que va a transformar el futuro nuestro, de nuestra familia, de nuestra congregación, de nuestras amistades, etcétera, y etcétera. Cuando entendemos, le costó llegar el estómago de un pez para aceptar lo que Dios le había mandado a hacer. Sí, tremendo. Lo que pasa es que no lograba ni siquiera discernir el fruto de su acción. Dios nos está enviando hoy nos está enviando una advertencia profética. Nos está diciendo, van a seguir cayendo en temas de engaño, pero hoy les estoy diciendo, búsquenme a mí, busquen mi rostro. No sean miembros de una comunidad por ser parte de algo, porque es una necesidad, y Eli sabe, eso lo hemos hablado. El ser humano nació para estar relacionado, porque somos seres relacionales. Entonces, a veces esta necesidad es parte de lo que nos permite vincularnos a ciertas estructuras, que lo que hace es que no buscamos a Dios, sino que buscamos ser parte de, porque eso va a llenar un vacío que tenemos nosotros. Amén. Entonces, ojo, porque en este tiempo, como lo decía ahorita, el propósito de la iglesia es advertir a la gente.
que se mantengan fieles al Señor y a su relación con Dios. Podemos enseñarles, si no saben cómo orar, podemos enseñarles si no saben cómo discernir la voz de Dios, podemos enseñarles si no saben cómo mantener relaciones sanas en Dios, podemos enseñarles muchas cosas, pero el fundamento de su relación va a estar determinado por la conexión que el creyente establezca con Dios. Amén. La iglesia no es el medio para llegar a Dios. Las iglesias son centros de entrenamiento de lo que no sabe y necesita para acercarte a Dios. ¿O no, mi querido pastor Osvaldo? Entonces, invitaciones como: ven a la iglesia, que aquí está la presencia de Dios. Sí, se manifiesta la presencia de Dios. Pero no podemos dejar que ellos piensen de que solamente en la iglesia está la presencia de Dios, y eso es lo que muchos tienen, y muchas religiones se apegan a los templos como el lugar especial. Y te lo puedo decir porque no sé si al pastor Osvaldo le ha pasado, pero mucha gente que nos pide oración, saludamos a Lorena Carmona, quien se conecta a esta hora de la mañana, mucha gente que se nos acerca: el pastor, órele a Dios, porque usted está más cerca de Dios. Y el hecho de que seamos pastores no significa que estemos más cerca de Dios. Nosotros tenemos una función dentro del reino para capacitar al pueblo, para que construya, fortalezca y mantenga su relación con Dios. Amén. No es la institución el lugar donde está Dios. No son los pastores los que están más cerca de Dios. No, todos tenemos la capacidad de tener una relación con Dios profunda y fuerte y contundente. Seas lo que seas una persona, un líder, una oveja, un pastor, un ministro, whatever. El tema es que Dios nos está diciendo: ojo, que no sean engañados. Acérquense al Señor. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Debemos decidir la doctrina de las iglesias. 7 están basadas en la palabra de Dios y no en pensamientos de hombres, porque si la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así es, he escuchado justamente eso. Aquí está la presencia. Tiene que venir para ser salvos. Entre muchas cosas, si somos ignorantes de la palabra, lo creemos y nos frustrará si lo pasa. Dice Osvaldo: comunidades que te enseñan a perseverar en la presencia de Dios. Amén. Amén. Por eso el Señor desde esa época estaba hablando de los últimos tiempos, de las cosas que habrían de pasar en los últimos tiempos, y la gente le andaba preguntando. ¿A quién le estaban preguntando? ¿A quién? A Jesús. Ahí lo podemos ver en el libro de Mateo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de venir cuando tú regreses? ¿Y cuándo es el fin del mundo? Y él le dijo: por ahora no les voy a decir nada, lo único que les puedo advertir es que pretendan que nadie los engañe, que nadie los desvíe, los desenfoque del propósito original de Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos las advertencias proféticas y actuamos conforme a lo que Dios nos está hablando, vamos a tener, es un llamado a la misericordia, definitivamente. Saludamos a María Angélica Sánchez Cuadrado, 15:40 a esta hora de la mañana. Amén. Entonces, ¿estamos en los últimos tiempos, sí o no? Amén. Ahora, ¿qué advertencias Dios puede estar enviándonos en este tiempo? Amén. Dice la palabra que Jesús y los apóstoles señalaban a señales y peligros fuertes de alejarnos de nuestra relación básica con Dios. ¿Por qué? Lo decía Mateo 24. Puede manifestarse un engaño espiritual. Y quiero que sepan, la estrategia de Satanás es esa: alejarte de la presencia de Dios, y va a usar lo que sea, aún a la iglesia si es necesario. Por eso el llamado de ellos era: disciernan en el espíritu lo que Dios está haciendo. Y yo no digo esto para decir que todas las iglesias están, no, hay muchas iglesias con que tú ves esa frescura y esa capacidad de la iglesia de tener una conexión con Dios.
Amén. Pastor, precisamente ayer estudié en Una vida con propósito la relación con Dios y dice Rick Warren que tú tienes con Dios la relación que tú quieras. Tenaz, y aprendí mucho sobre esa relación. Es que la base de este tiempo, lo que nos va a mantener a nosotros firmes, es esa capacidad que tengamos de desarrollar una relación con Dios. Amén. Eso es lo que y eso es lo que tenemos que predicar en este tiempo. Amén. Es lo que tenemos que predicar en este tiempo. Va a haber engaños, va a haber gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque, y lo podemos ver en Mateo 24, versículo 5, va a haber falsos cristos y falsos profetas. Y lo estamos viendo cotidianamente. Yo nada más miro y digo, oh my God, tremendo, ¿verdad? Va a haber cosas o señales como un aumento en la maldad. Y bueno, y nada más es prender el televisor y empezar a ver, y ya tú sabes cómo está esto de tremendo en este tiempo. Y va a haber un enfriamiento en el amor. Ojo. Lo que decía yo, se apostará de la fe. Hay una apostasía tremenda. Dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 3, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Amén. Ahora, todo esto, ay, pastor, pero es que usted nos está alborotando hoy. No. Yo les estoy, digamos la palabra, advirtiendo conforme a la palabra de las cosas que se han de manifestar en estos últimos tiempos. Y como las cosas que se manifestaron en estos últimos tiempos, lo que nos lleva a que nosotros entendamos qué tipo de relación estamos teniendo con Dios, o a través de qué tipo de relación, o a través de qué tipo de persona, o a través de qué tipo de organización nosotros estamos buscando a Dios. La palabra dice, busca a tu Padre en lo secreto, ahí en lo secreto, cierra la puerta. Ese es el lugar correcto para entender lo que Dios está haciendo. Dice, retomarles el amor de muchos se enfriará. Eso es importante. Wow, fuerte. El amor se va a enfriar, sí, porque cuando el amor se enfría, la maldad aumenta. Es tremendo lo que Dios nos está hablando en esta mañana, amados. Tremendo lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Dice Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, porque lo dice la palabra y lo estamos leyendo. Ustedes oiréis de guerra. ¿Dónde he escuchado eso? Rumores de guerra. No, mira, esto se están parqueando los barcos en el Mar Caribe. Tremendo, ¿verdad? Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario de que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Tremendo, ¿ah? Tremendo lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Dice, no es el fin, pero porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre. Bueno, hay una cantidad de señales que nos están advirtiendo, el Señor nos está diciendo, busquen mientras yo pueda estar hallado, necesito que ustedes incrementen la búsqueda. Amén. ¿Va a haber persecución contra la iglesia? Claro que va a haber persecución, ya la hay. Hay actos que hemos visto en las noticias donde al pastor de una iglesia lo sacaron en plena predicación, los de la agencia de inmigración, y se lo llevaron. Esa es persecución de la iglesia. Amén.
Tremendo eso. Y todo este conjunto de cosas que hemos estado compartiendo en esta mañana, salvamos allá el Erazo, toda esta cantidad de cosas que están pasando alrededor de lo que estamos viviendo cotidianamente, es un llamado de parte del Señor a velar en oración y a estar preparados psicológica, emocional y espiritualmente para lo que se está acercando o nos está acechando. Por eso sobre las nuevas generaciones hay espíritus de distracción muy fuertes. Aún jóvenes en la predicación de la palabra, en la manifestación de la palabra, están siendo distraídos para no concentrarse en lo básico y fundamental, que es una búsqueda real de Dios. Dice Mateo 25, 13, velad pues para que no, porque no sabéis el día ni la hora. O sea, es algo en lo que tenemos que estar atentos y seguir adelante. Pastor, ¿y por qué escogió esta enseñanza en esta mañana? Porque de esto es lo que hay que hablar en estos tiempos. No de la prosperidad, como hay muchas iglesias concentradas en el tema de la prosperidad, muchas personas concentradas en el tema de la prosperidad. La prosperidad no es un objetivo, es un medio. El objetivo es tener esta relación fuerte y contundente con Dios, crecer en ella, concentrarse realmente en eso. Porque la palabra lo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. El objetivo de nuestra vida es hacer la voluntad de Dios en una relación estrecha y contundente con Él, y como fruto o consecuencia de eso, entonces vendrán las bendiciones financieras que de pronto necesitamos hoy en día. Por eso dice Mateo 25, velad pues porque no sabéis el día ni la hora. El llamado constante es de parte de nuestro Señor a que avancemos en nuestra relación con Él. Dice Elizabeth que en Colombia está advirtiendo sobre el cerrar de iglesias cristianas. Sí, yo estuve viendo esa noticia, persecución de la iglesia. Que vamos a regular las iglesias que hacen con el dinero, o sea, ¿no? Que la cantidad de intervencionismo, y no nos asustemos, es parte del tema de la persecución. Nosotros debemos de confiar en que nuestras vidas seremos guardados. Amén. Y estoy leyendo los comentarios de ustedes que son muy importantes dentro de la enseñanza. También pasa de ir solo, oír sobre las deudas y el dinero para esto y aquello, y la palabra es vacía, y finalmente muchos quedamos con ganas de comer pan, porque en la casa del pan no encontramos. Buenísima esa rata madre, buenísima. Así es, mis amados. Entonces, hoy Dios nos está llamando a una reflexión interna, a una introspección, a un feedback, a una retroalimentación de qué es lo que estamos viviendo en nuestras vidas personales en este momento, donde estamos enfrentando tantas cosas. Cada vez que prendemos el televisor hay más y más y más y más cosas bombardeando y distrayendo nuestra mente del verdadero propósito, que es buscar el rostro de Dios con seguridad. Amén. Es tremendo esto, es tremendo. Y vuelvo y aclaro, estas advertencias no son para crear miedo, no, son para activar la fe, para despertar la iglesia y prepararnos para la venida del Señor. Amén. ¿Y cómo lo hago, pastor? Bueno, escuchar la voz de Dios. No ignoremos sus alertas.
Porque es que a veces, mira, hay cosas que fueron dichas hace tanto tiempo y ya nosotros se nos olvidó, o no las refrescamos, o no las analizamos. Pero es que desde la época de Cristo está el Señor mandando advertencias. Pero lo primero que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios. No ignorar sus alertas. Amén. Tampoco andar en juicio con todo. Mira, si tú entras en juicio, estás dejando que la mente sea la que esté procesando lo que estás recibiendo. Amén. Esto es de Dios, esto no es de Dios, esta iglesia sí es de Dios, esto no es de Dios. No te preocupes. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios y con el Espíritu Santo tan cercana, no necesitamos tanto juicio mental, sino la paz y la tranquilidad de saber que estamos en un lugar sano y el lugar donde debemos estar, y se nos está dando lo que necesitamos en este tiempo. Amén. Lo segundo que podemos hacer para poder entender que estas advertencias proféticas tienen propósito sobre nuestra vida es para evaluar nuestro caminar. No podemos dejarnos arrastrar por engaños, por manipulaciones, por nada de esas cosas. Tenemos que caminar en el Señor. Ahora, de estas áreas, ¿cuáles necesitan de arrepentimiento? O sea, ¿cuántas cosas permitimos, vivimos, aceptamos, procesamos mentalmente y les escuchamos que no son del Señor? Es una evaluación personal que tienes que hacer tú en tu intimidad con Dios. Amén. Y en las que el Señor te revele que te equivocaste y actuaste equivocadamente, entonces ves y procede el arrepentimiento y el Señor va a limpiar todo eso. Amén. Mantengamos firmes en la fe. Amén. Hay que creer. Señor, hay que creer. Es que cuando se dé aquello, no, cree antes de que se dé aquello. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando tú creas que va a pasar, no cuando se den las circunstancias para que pase. Porque tu objetivo y tu concentración debe estar en tener la fe suficiente para poder llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Amén. Vivir vigilantes, otra cosa que tenemos que hacer en todo momento. Vivir vigilantes, ¿por qué? Porque al vigilar mantenemos nuestra conexión con Dios y eso nos ayuda a no dejarnos arrastrar por el engaño. Wow. Y lo último, bueno, entre la lista que escribimos con respecto a este tema, es predicar el Evangelio. Esa es una de las prácticas que se ha perdido tanto. La gente está más concentrada en lo que pueda recibir de Dios que en hablar de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste del Señor a alguien en tu vida? Que ha visto el fruto de Dios en ti y te ha llegado a preguntar, ¿por qué tú actúas así? ¿Por qué tú eres de esa manera? Porque tu respuesta es porque yo amo a mi Señor. Y el amar a mi Señor me permite vivir en las experiencias que estoy viviendo. Y eso, ¿te gustaría tener una relación con Dios así? Sí, claro. Hacer la oración de fe y direccionarla a donde sea entrenada para seguir creciendo en la fe. Saludamos a Clara Sabaraín de Arce. Amén. Es tremendo lo que Dios nos ha estado compartiendo en esta mañana. Nos está generando advertencias a que no nos distraigamos del objetivo de Dios, advertencias a que si hacemos lo que Dios dice, vamos a obtener resultados como lo tuvo Jonás a través de la obediencia forzada, pero que le tocó hacer y cumplir el propósito de Dios. Amén. Apercibidos en este tiempo, claro, es lo que más tenemos que estar, es apercibidos en este tiempo. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo en esta mañana. Firme y contundente. Nos ha puesto ejemplos de cómo la obediencia a la profecía lanzada por Dios tuvo ese fruto tan lindo, como hubo otras en las cuales no pasó así, no se obedeció y cayeron en cautiverio. No podemos permitir que nuestra incapacidad de tener una relación íntima con Dios nos lleve al cautiverio.
¿Cómo hacía qué tipo de cautiverio? Cualquier tipo de cautiverio, amados. Al cautiverio de las ideas de alguien, al cautiverio de la visión de alguien. No nos podemos permitir. Dios nos lo está advirtiendo en esta mañana a través de esta enseñanza y muchas que vendrán como parte de esto. Amén. No nos distraigamos del propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Mira, cuando hubo obediencia, y esto es algo que lo podemos leer en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, donde tú quieras. Cuando la gente entendió las advertencias de Dios, logró comprender que eran un regalo de Él. En el pasado, salvaron ciudades, dieron esperanza a los que no tenían. Es tremendo, ¿verdad? Hoy, en este tiempo, las advertencias proféticas que están haciendo nos están preparando para los últimos tiempos. Porque quiero decirte algo, y esto quiero que ser muy enfático en esto. Amén. Muy enfático en esto. Muy enfático en esto. Este es el tiempo donde el engaño se va a manifestar de la manera más contundente y fuerte. Este tiempo. Amén. Este es el tiempo donde tenemos que, ¿cómo decirles? Porque es que en el pasado, cuando empezó el avivamiento, pues todo se recibía y de pronto hasta todo lo que salía era más natural, era más original. Las prédicas de G. Ávila, no sé, los que conocieron en algún momento a G. Ávila, y antes Graham, ¿cómo se llama Graham? Ya no se me olvidó. Bueno, esas personas fueron hasta más inocentes y transparentes en sus predicaciones, pero llegó un tiempo en que se empezaron a ver cosas diferentes a causa de que, como dice la palabra, la maldad de los hombres se multiplicará. Entonces la gente empezó a crear un sistema de satisfacción de las necesidades emocionales de las personas y construyeron grandes fuentes doctrinales como la de la prosperidad, en la cual todo es el beneficio, el beneficio, el beneficio, el beneficio. Qué tremendo cuando termine esto y veamos a la presencia de Dios y diga, un momentico, no te conozco, pero yo hice, yo sembré, yo di ofrendas especiales para la iglesia, el templo se construyó porque yo regalé el lote. Eso a mí no me interesa, porque es que si el pastor donde tú estabas pensaba que la provisión venía de ti, entonces estaba equivocado, porque la provisión viene de mí, dice el Señor. Entonces todo este tiempo es un tiempo complejo, pero no es un tiempo, como decir, extraño, porque había sido bien, y ha sido en la historia, bien anunciado. Lo leíamos ahorita, habrán tiempos de guerra, ya los estamos viendo, o sea, nada de lo que se determinó como una advertencia profética en su tiempo se ha quedado estático, ha ido ocurriendo, y el que haya ocurriendo es un evento tremendo, porque es una manifestación de Dios real. Amén. Billy Graham, eso, gracias a él. A veces se me confunden. Entonces, en este tiempo estamos más apercibidos. ¿Sí? Cuando somos pastores, cuando somos líderes, tenemos que tener más conciencia de esto por la gran responsabilidad que tenemos frente al compromiso de todo lo que sale por nuestra boca. Vamos a Ingrid Castrillón, dice buenos días, amados pastores y hermanos. Gloria a Dios. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Todas estas palabras, todas estas advertencias son para estos tiempos. ¿Por qué? Porque todo lo que está ocurriendo nos está como confundiendo y nosotros tenemos que tener claridad de lo que Dios ha estado, dice retomar el rumores de guerra, Dios ha estado determinando. Esta palabra que Dios nos ha dado en esta mañana tiene propósito. Y tiene un propósito personal
individual y tiene un propósito congregacional. Amén. Mira, la diferencia entre caer en juicio o disfrutar misericordia depende de cómo respondemos nosotros frente a esa advertencia de Dios. Te puede decir ahorita que termina la transmisión, no, el pastor hoy nos quiso meter terror, pero está desenfocado, Dios es un Dios tú puedes creer lo que tú quieras. Yo no estoy aquí para que creas lo que yo digo. Yo estoy aquí para anunciar lo que la palabra anuncia. Punto. Lo que tú quieras creer en tu corazón, en tu interior, y que se acomode a tus necesidades, eso depende solamente de ti. Por eso yo lo que he estado compartiendo es un llamado a acercarnos a Dios y a discernir en el Espíritu lo que Dios está haciendo, no de crear confusión en nuestra mente. Es que cuando tú creas confusión en tu mente con respecto a las cosas de Dios, es porque te necesitas más de Dios, necesitas acercarte más a Él, necesitas aprender a confiar más en Él, necesitas entender las señales que Dios está poniendo en tu vida, porque habrá cosas particulares y personales en las cuales Dios te va a hablar a ti, que tiene que ver contigo nada más, y en esa relación que tú tienes con Dios, obviamente eso te va a generar la seguridad que necesitas para seguir caminando en el camino que Dios te ha marcado. Amén. Como siempre, una frase para reflexionar en esta mañana. La advertencia profética no es el fin. Oh my God. Es la oportunidad que Dios nos da para un nuevo comienzo. Poderosa esa palabra, ¿verdad? La advertencia profética no es el fin. Es la oportunidad que Dios nos da para un nuevo comienzo. Hoy Dios nos ha hablado. Amén. Nos ha hablado contundentemente. Nos ha hablado, nos ha advertido. Nos ha recordado, porque todo eso no me lo inventé yo, eso está en la Biblia. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de revelación y llegamos a ese nivel, a ese punto, tú dices, wow, ¿y para qué me sirve esto? Para retomar, para reiniciar, para corregir, para arrepentirte y poder caminar en el camino que Dios está trazando día a día en tu vida. Amén. Padre, gracias por esta palabra que hoy has traído a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tus advertencias proféticas son reales y lo han sido en la historia. Y hoy, Señor, abrimos nuestros ojos, oídos espirituales a esa relación personal que tú y yo tenemos, Señor, para poder encauzarnos en el propósito real de nuestras vidas, hacia donde tú nos quieres llevar, Señor. Que nuestra actitud y nuestro pensamiento y nuestro sentir se alinee, Señor, a muchos, y en grupo, en equipo, podremos llevar tu palabra día a día. Gracias por advertirnos, gracias por hacer este llamado, esta exhortación a mantenernos activos en nuestra relación, en nuestros procesos de fe, en nuestros procesos de arrepentimiento, en nuestros procesos de obediencia a ti, Señor. Gracias, gracias, Padre, por esta oportunidad, y ayúdanos a caminar en el camino que tú nos has trazado. Te bendecimos y te adoramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice ya, estamos en tiempo de buscar cada día más de Dios y quitar todo argumento humano y distracción. Amén. Bueno, este es el principio de algunas enseñanzas adicionales que vamos a tener sobre el tema de advertencias proféticas. Estamos en los últimos tiempos, están pasando muchas cosas, pero cosas que el Señor ya había anunciado. Y debemos tener la capacidad de mantenernos firmes en ese camino que Él puso sobre nuestras vidas y caminar conforme a su propósito. Como dice una frase, más, Señor, más de ti y menos de mí. Amén. Amados y amadas, que Dios los guarde, Dios los bendiga, que tengamos un fin de semana poderoso, glorioso, ver la manifestación y el amor de Papá Dios en nuestra vida de forma contundente, que podamos predicar un evangelio real, un evangelio firme,
un evangelio bien cimentado en la palabra y en nuestra relación con Dios. Y que bueno, que Dios nos bendiga a todos. Amén. Declara, profetiza las cosas grandes de Dios sobre tu vida en este día. Amén. Bendiciones.